porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Señores, buenos días. Qué gusto que esté nuevamente con su programa A las 9 con usted aquí en C7 Jalisco. Le damos la bienvenida. Ojalá que haya sido un excelente fin de semana, que hayan tenido la oportunidad de escuchar música, de ir al teatro, de leer un buen libro, por supuesto. Y a propósito de libros, hoy tendremos 4 libros y vamos a hablar de Un ladrón en el Cabañas. Sí, así como usted lo escucha, Un ladrón en el Cabañas, y tendremos la oportunidad de obsequiar 4 libros, pero no voy a tomar más tiempo porque lo que queremos es conocer la historia, la vida, los detalles, la labor extraordinaria que hizo un hombre aquí en Jalisco, Javier Torres, ladrón de Guevara. Para ello, bueno, hoy corresponde a Juan Toscano estar con nosotros. Ya está aquí Juan Toscano, le damos la más cordial bienvenida. Juan, ¿cómo estás? Yolanda, buenos días y buenos días a nuestro auditorio que nos acompaña todos los lunes terceros de cada mes. Así es, y además estamos de manteles largos. Hoy nos acompaña María Inés Torres. Ella es hija justamente de don Javier Torres, ladrón de Guevara, y está aquí para platicarnos de su padre, de sus aspectos como museógrafo, como intelectual, como promotor cultural. La verdad es que un programa no será suficiente, pero estaremos disfrutando, sí, de la persona de Javier Torres, ladrón de Guevara, a quien tuve la oportunidad de entrevistar no una ni dos, sino como, no sé, 10, 12 ocasiones que venía el programa, conversábamos, cuando inicia el Museo de la Ciudad, que ahí le toca hacer el Museo de la Ciudad. En fin, es una figura que es importante resaltar y que hoy en este programa tendremos la oportunidad de hacerlo. ¿Usted conoce a Javier Torres, ladrón de Guevara? ¿Alguna vez conversó con él? Llámenos y nos da su punto de vista. ¿No le conoce? Es el momento. Y además participa subrayo de la rifa de estos libros, que ya nos platicará Juan el contenido de este libro, Un ladrón en el Cabañas. Javier Torres, ladrón de Guevara. Gracias, muchas gracias a los compañeros del equipo. Gracias a Ángeles Rodríguez, Víctor Hugo Barbosa, Claudia Fernández, compañeros que nos apoyan como parte del equipo. Juan, pues te toca a ti la introducción para este programa, que estoy segura va a ser interesantísimo. Muchas gracias, Yolanda. Efectivamente, el mes pasado que platicábamos con usted en este programa, se nos había ocurrido a Yolanda y a su servidor hablar de algunos personajes que han pasado por la trayectoria cultural de esta ciudad y que quizá el gran público no los conoce, y no queremos bajo ningún aspecto que se pierda el recuerdo de ellos. Y hemos seleccionado la figura de don Javier Torres, ladrón de Guevara, quien el mes pasado cumplía aniversario precisamente de su fallecimiento, un hombre que murió relativamente muy joven, estaba por cumplir los 69 años, fíjate, Yolanda, sí, cuando él falleció, lamentablemente, porque estaba en el cenit de su carrera cultural a favor de esta ciudad. Y precisamente para que hablemos de don Javier y de su larguísima trayectoria, quizá poco conocida para muchos de ustedes, hemos invitado a su hija, la señora María Inés Torres Martínez, hija de don Javier Torres, ladrón de Guevara. Buenos días, señora María Inés. Buenos días, Yolanda. Buenos días, María Inés, ¿cómo estás? Qué gusto que estés con nosotros. Qué gusto que me hayan invitado. La verdad que, como te comentaba, es para mí un gusto saber que pues regresa a la memoria de Guadalajara, pues el recuerdo de mi padre, que pues dio mucho, creo que claro dedicó que su sí. vida a la cultura y a la protección del patrimonio cultural de Jalisco. Así es, María Inés. Ahora ella no lo va a decir, pero yo les voy a decir que María Inés sigue los pasos de su padre. La verdad es que también es efectivamente, hay que decirlo, y es una historiadora. ¿Cuál es tu carrera, María Inés? Compártelo. Yo estudié restauración de obras de arte y museografía. Siguiendo los pasos de don Javier. Sí, él como coleccionista siempre compraba obra y pues se ponía a restaurarla a él, porque pues antes la carrera de restauración, si ahorita todavía se encuentra un poco en pañales, sí. En aquellos tiempos pues él se dedicaba a restaurar la obra que iba comprando. Y fue de donde pues me nace la pasión de la restauración, por estar viendo ese amor, ese cariño que mi papá ponía a cada obra. ¿Juan? Sí, debo decir que la señora María Inés Torres, y
no quiero que vaya a sonar a nepotismo ni muchísimo menos, tengo el honor de estar casado con ella, pero yo la conozco precisamente en su trabajo profesional. Ella fue por muchos años, alguien me decía el otro día, refiriéndose a ella, que era también arqueóloga. Sí, efectivamente, sin ser arqueóloga de profesión, pero como restauradora de patrimonio construido, le ha tocado participar en el descubrimiento de la gran cultura olmeca en la zona de Tlaxcala con Cacaxtla. Le tocó trabajar en la zona maya, precisamente en Counlich, y en el descubrimiento de otros vestigios arqueológicos muy importantes. Y antes de continuar con su padre, quiero decirles que ella fue por 10 años la directora del Museo de la Ciudad, inmediatamente después de la muerte de su padre, y por 3 años, casi 4 años, fue directora del Instituto Cultural Cabañas. Entonces creo que es una voz autorizada para lo que vamos a hablar ahora, no solamente como hija de don Javier, sino como una persona perfectamente involucrada en el medio cultural de esta ciudad. Yo diría no nomás de esta ciudad, de este estado, porque han andado para arriba y para abajo por varios lugares del estado, también trabajando en la búsqueda de la conservación del patrimonio histórico, cultural, construido e inmaterial también de este estado. Y bueno, yo antes de volverle a conceder la palabra a la señora Marinés, así me voy a referir a ella, quiero platicarles algo muy interesante. Una vez escribió don Francisco Ayón Cester, de gran amigo y recordado, escribía en aquella columna que tenía, que se llamaba Universidad y Cultura, refiriéndose a una cierta persona, decía, hijo de tigre pintito. Y aquí vamos a aplicar ese término a hija de tigre y a la vez al tigrito pintito, porque don Javier Torres es hijo de un personaje también que se les ha olvidado en la memoria de esta ciudad y que esperamos en un futuro tener por lo menos el retrato de él en el Museo de la Ciudad, y me estoy refiriendo a don Benito Torres González. Don Benito Torres González, queridos radioescuchas, es el padre de don Javier Torres Ladrón de Guevara. ¿Pero por qué lo menciono? Porque en 1945, don Benito Torres González, cuando se están conmemorando los 400 años de la historia o de la fundación de nuestra Guadalajara, dedica todo su dinero y sus esfuerzos a buscar y ubicar correctamente la tercera Guadalajara. Es decir, acuérdense que esta Guadalajara se ha mudado de sitio 4 veces, y el sitio heroico, el sitio romántico, el sitio de la gran leyenda de la fundación de Guadalajara, no es precisamente el 4 donde estamos ahorita, sino el 3 que obliga a trasladarse a este sitio. Cuando la ciudad es saqueada y prácticamente destruida por las tropas del Tenamastli, y que siempre había dudas sobre su ubicación. Don Benito Torres, allá por esa fecha del 45 y 46, se dedica con todos sus medios a buscar el sitio de la fundación, y lo localiza precisamente en la gran meseta o en la gran explanada ahora ya la decimos como la tercera Guadalajara, la Guadalajara de Tlacotán. Y él, para el día que usted, amiga o amigo, vaya por esa zona de Tlacotán, va a encontrarse precisamente ahí en la gran explanada, a unos cuantos kilómetros de donde estuvo fundada nuestra ciudad, menos de 1 kilómetro, va a encontrar una gran estela que se construyó precisamente en esa fecha debido al descubrimiento de don Benito Torres González. Obviamente don Javier pues, lo traía en la sangre. Don Javier Torres se dedica, no solamente es un hombre que cuando él falleció yo me permití referirme a él como el hombre, esa figura que pinta Clemente Orozco en el Paraninfo, el hombre de muchas facetas, el hombre poliédrico, el hombre pentafásico. Es decir, don Javier igualmente incursionó
en la vida cultural, como lo hizo siendo el director del área artístico de colección, de exposiciones, cuando nace y se funda el Instituto Cultural Cabañas. Posteriormente funda el Museo de la Ciudad, fue el creador cuando se hace la gran reforma del Museo Regional de todas las salas de pintura virreinal y decimonónica, pero tiene además otras muchísimas facetas que debemos conocerlo. Por eso decía yo que tiene muchas formas de conocerlo. Usted lo recordará, amiga y amigo de nuestra edad, aquella famosísima película Guadalajara en verano, que fue precisamente producida por don Javier Torres, junto con otras películas que hizo cuando incursionó también en la creación del nuevo cine mexicano que pretendía exaltar precisamente a México. Luego después también lo encontramos como el fundador de la Asociación de Anticuarios y Coleccionistas de Obras de Arte aquí en Guadalajara, y luego, pues ya lo dijiste tú al principio del programa, lo encontramos también como un gran escritor. Javier Torres dejó, además de este libro que vamos a platicar en un momento más, dejó en apuntes terminados un diccionario de artistas y otras obras más que comentaremos después de nuestro corte. Así es, el teléfono es el 3030-5350. Gracias a nuestra compañera Tania Figueroa que está apoyándonos en el teléfono. Marque usted y participe, y recuerde, tenemos 4 libros como este, Un ladrón en el Cabañas, de don Javier Torres Ladrón de Guevara, para que usted se lo lleve a casa. Marque y recuerde que son libros que ya no se consiguen, así que se da la oportunidad para que usted tenga uno de estos libros. Volvemos inmediatamente después del corte. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, hablamos esta mañana de don Javier Torres Ladrón de Guevara. Gracias a la presencia de su hija, hoy está con nosotros María Inés Torres Martínez, y también está con nosotros el doctor Juan Toscano, hablando de una figura excepcional, un hombre, yo lo recuerdo, siempre preparándose con un amor al conocimiento, con un constante aprendizaje, con una vida intelectual muy intensa, además de su gran bonomía. Era un hombre que invariablemente te iba a atender, no importa a qué nivel lo buscaran, ricos, pobres, intelectuales, gente muy sencilla, siempre encontraban una respuesta en don Javier. Esto lo caracterizaba y hay que subrayarlo, porque no es fácil cuando una persona alcanza ciertos niveles que tenga esa apertura a todos y cada una de las personas que lo buscan. ¿No es así, Juan? Fíjate que efectivamente una de las características de don Javier Torres era precisamente, lo acabas de mencionar, primero un profundo nivel intelectual. Sí. Como él había estado formado por los jesuitas, había pasado un largo tiempo, inclusive había buscado la posibilidad de ser jesuita, luego regresa al mundo, pero ya traía esa formación y esa ansia de conocer. Pero esa ansia de conocer de Javier, siempre lo veías leyendo, siempre lo veías estudiando, sí. Pero ¿sabes qué era lo importante de eso, Yolanda? Y aquí lo puedo decir delante de su hija, era que Javier tenía un profundísimo sentido de servicio a los demás. Tú llegabas, fueras y quien fueras, conocido o desconocido, y le pedías una información, le pedías un apoyo, le pedías un dato, inmediatamente te lo daba. Y si no lo tenía, se venía a buscarlo. Era un hombre que estaba acostumbrado a atender, a compartir sus conocimientos, a ayudar, fíjate, así es, a ayudar a los que menos tienen. A mí me tocó verlo en el Museo de la Ciudad, cuando llegaba la gente buscando una ayuda o queriendo vender una pintura buena, que él sabía que era buena y que pedían cualquier cosa. Él decía, no, le voy a dar más porque vale más, y lo pagaba de su dinero. Era un hombre además de una generosidad impresionante, pero sobre todo, a mí me gustaría que su hija nos platicara cómo ella, que estuvo tan cercana obviamente hasta por afinidades intelectuales, ¿cómo lo veía? María ¿Cómo Inés, veían a su padre? ¿Qué recuerdas de tu padre? Bueno, él era un hombre
no voy a decir que muy cariñoso como padre, porque pues como que antes no se usaba que los papás, como ahora que andan con los niños, los papás abrazados y trepados. No era esa figura de padre, pero era un padre que nos enseñó a apreciar lo bonito de la vida. Nos hizo ver todo lo que se llama cultura, todo lo que se llama patrimonio cultural, arte, a verlo no como un esparcimiento, como que vamos a un museo, sino una forma de vivir. Pues él con este afán de coleccionista se iba con mi mamá, se iban mucho de viaje, salían, y cuando llegaban, pues con el coche pues lleno de pinturas y lleno de obras de arte, nos sentaba a sus hijos y desde los 5 o 6 años ya estábamos sabiendo que era un Correa, un Diego de Cuentas, que era del siglo XVIII, que viéramos la tela, que apreciáramos la firma, que entonces, bueno, aunque no hubiéramos querido, nosotros siempre tuvimos ese acompañamiento cultural de mi papá. Nos enseñó, como te decía, a apreciar todo lo que es una buena obra de arte. Y aquí lo vemos en televisión, quienes nos siguen por la televisión, si me permites, María Inés, con el maestro Jorge Navarro, el Mexica. Ahí precisamente está. Con él tenía una gran amistad con muchos de los artistas de nuestro medio en esa época, ¿verdad, María Inés? Sí, fue siempre sonriente. Un aglutinador de todos los artistas jaliscienses. Yo creo que antes cada quien iba por su cuenta, por su lado, y sin embargo él supo unirlos a todos, formar equipo con todos, que entre todos se ayudaran, claro. En fin, que hicieran un bonito equipo, todo el medio cultural de Jalisco. Aquí tenemos, Juan. Mira, ahí lo ves ahorita con el acuarelista Ignacio Aldapa, precisamente en una exposición que le montó él. Allá al fondo puedes ver las acuarelas de Ignacio Aldapa, un arquitecto egresado del ITESO con una facilidad maravillosa para las acuarelas. En la que ves anteriormente era con una exposición que montó para el banco BSH, si no me equivoco. Pero esta es una muy interesante porque así como ves a Javier siempre sonriente, sí, así era Javier con todas las personas. A mí me sorprendía mucho porque era un hombre de una gran sencillez. Nunca fue el protagonismo en primer sitio, nunca fue la altivez intelectual de quienes dicen yo poseo más que los demás. No, era de una sencillez, a mí siempre me sorprendió. Le hacías una pregunta y te contestaba con la mayor serenidad del mundo. Sí, cómo no, Yolanda, mira, ven. Yo lo recuerdo cuando estuvo abriendo justamente el Museo de la Ciudad y fuimos con cámaras de C7 a hacerle algunas entrevistas que ya en otra ocasión podemos también proyectar. Pero esa era su actitud, de una sencillez. Yo admiro mucho al hombre sencillo, al intelectual con sencillez, que el binomio es difícil, ¿eh? Tú lo veías precisamente en la calle, caminando tranquilamente entre la gente, yendo rumbo hacia el museo regional, rumbo hacia el museo de la ciudad, con la mayor naturalidad y siempre alegre, siempre con la cara sonriente, saludando a todas las personas. María Inés, vuelve a tus recuerdos y platícanos un poco más de tu padre. Nos decías que desde niños el arte estaba presente en casa, él ponía un cuadro, todos ustedes tenían... ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cuántos fueron ustedes? Fuimos 5 hermanos, falleció uno a los 6 años y quedamos 4. Hay uno mayor que se llama Javier, luego Luis y yo somos gemelos, somos cuates, y una menor que se llama Pilar y el más chiquito que fue el que falleció, pero hay unas fotografías, a ver si las pudieran poner, de cómo vivíamos todo, porque conozco coleccionistas que tienen su obra en bodegas o lo que sea, y nosotros realmente convivimos. Se paseaban entre los cuadros. No, entre los cuadros, y jamás tuvimos un accidente y jugábamos entre... Pues todo eso, o sea, era nuestra forma de vivir era entre esculturas, no había un espacio libre, todo fue así en nuestra vida. Me recuerda a la casa de John Cester, así Esa era, es la colección de hierros forjados desde el siglo XVI, que tenía verdaderamente fantástica, que afortunadamente algunos de ellos se conservaban en el Museo de la Ciudad,
los había adquirido el Ayuntamiento de Guadalajara, primero los prestó, después ya fallecido él los compró, y Sí. obraban precisamente en el ayuntamiento, en las diferentes salas, en el Museo de la Ciudad, en las diferentes salas. Pero mira, ahí puedes ver, junto a hierros del siglo XVI y XVII, pinturas también coloniales. Tarros de botica antigua, en fin, Sí, todo de esto la que- granja. Eso, Sí, yo había. creo que eso contribuye a la formación y a la sensibilidad de los hijos, ¿no crees? Así es, sin duda, una figura paterna de este nivel, bueno. Y fíjate que yo voy a contradecir un poquito a su hija, porque efectivamente a lo mejor ella puede recordar así a Javier, pero los que lo conocíamos por afuera, cuando hablaba y se refería a sus hijos, lo hacía con un cariño y lo hacía siempre diciendo lo maravilloso que eran para él, o exaltando las cualidades de cada uno de ellos. Esa era parte de su biblioteca, con obra sobre todo con obra para investigación sobre Plástica. arte de primer nivel. ¿Eh? A mí me llama la atención, María Inés, su gusto por el cine. Cuéntanos un poco de ello, ¿no? Porque sé que se relacionó con grandes figuras de la cinematografía mundial, ¿eh? Sí, Cuéntanos estuvo, un poco de bueno, esto. yo era muy pequeña cuando tuvo este gusto por el cine, ya después lo dejó un poco y a mí ya me toca toda esta parte del coleccionismo. Posiblemente Juan nos pueda platicar. Bueno, a mí me tocó la filmación de Guadalajara en verano y yo tenía 2 años, 3 años cuando pasó esto. Entonces, bueno, ¿Y lo recuerdas? El recuerdo que tengo es, en la película sale un coche, Convertible. un convertible rojo, y lo llevaba mi papá a la casa. No, bueno, era, ¿qué quieres? Me sentía la reina de la Subirse. primavera en el Fíjate que este asunto del cine es muy Convertible. interesante, porque Javier allá por los años 60 se quiere dedicar junto con José Luis Bueno a la producción de cine mexicano, realmente mexicano. Dejar de lado un poquito la cuestión de los 50 en la charrería y los muy machos, y presentar lo que en ese momento era México y era los diferentes estados. Entonces él empieza en su calidad de productor, buscando varias películas muy interesantes, como son Pueblito, que hizo con el Indio Fernández. Después se dedica a hacer una que se llama Cuernavaca en en primavera, y luego hace Guadalajara en verano, luego hace Los Ángeles de Puebla, y es cuando viene cuando el presidente Luis Echeverría nacionaliza los estudios cinematográficos, cierra el banco cinematográfico, acaba con toda la iniciativa privada dedicada al cine. Javier ya estaba en contacto incluso para irse a estudiar cine con Rossellini, con Visconti, se escribía con De Sica, con Fellini, sobre todo, que lo admiraba tanto. Javier fue un gran cineófilo, pero no el que veía el cine como el que va a ver que, no, como el que lo estudiaba a profundidad. Pero hasta la hora que se viene esa decisión, como otras muchas que se tomaron en ese periodo presidencial, que ya la historia las juzgará, creo yo, como cronista, equivocadas, Javier tiene que dejar el cine y dejar solamente ese legado cultural, de tal manera que ahorita, en estos momentos, Guadalajara en verano, que es una película que algunos diccionarios críticos de cine la juzgan muy dura, es un ícono que se estudia precisamente no solamente aquí, sino hasta en el extranjero. Bien, vamos a ir al corte y regresamos en un momento para seguir conversando en relación con don Javier Torres Ladrón de Guevara, con la presencia de su hija María Inés aquí en el programa. El 3030-5350 es su teléfono. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Hoy estamos ofreciéndole 4 libros de don Javier Torres Ladrón de Guevara. Un ladrón en el Cabaña se llama este libro, editado por la Secretaría de Cultura, así que será la oportunidad para que usted se lleve uno de estos libros a casa. Creo que su participación, cuando él inicia el servicio público, su participación en el Museo Regional de Guadalajara fue sumamente importante. De eso nos va a hablar María Inés, su hija, hoy con nosotros. Adelante, María Inés. Sí, como mencionaba Juan Toscano, cuando Gonzalo Villachávez llega de director al Museo Regional, lo invita por su amplio conocimiento sobre
sobre todo sobre pintura. Lo invita a ser curador de toda de la pinacoteca del Museo Regional. Y bueno, ahí dedicaba toda su vida, hizo investigación de cada pintura, autor, época, bueno, dejó absolutamente toda la información, no nada más los datos técnicos, sino el personaje, quién era, en dónde participó, qué hizo, en fin, realmente se metía a fondo en todo lo que hacía. Y a la par de esta época en el Museo Regional, se funda una asociación que se llamaba AXAC, AXAC, era Anticuarios Jaliscienses AC. ¿Con don Mario Colliñón también? Con don Mario Colliñón, Ismael Guerra, el Chato Chávez, Luz María de Alba, Marta Ramírez, Marta Baeza, en fin, era un grupo, Jaime Huerta, que creo que, bueno, todavía vive Jaime Huerta. Yo creo que nomás queda Jaime. Y las Martas, y Marta Ramírez y Marta Baeza. Precisamente ese tianguis de los domingos que se pone en Avenida México. El Trocadero. El Trocadero es el hijito de este grupo. De anticuarios. De ahí se desprende. Que de hecho estaba la gran bodega de don Mario Colliñón por ahí a la vuelta, cerquita, a media cuadra, sí. Sí, ellos, la sede es en una casa de Vallarta preciosa, la recuerdo muy bien, pero era una asociación nada más como para juntarse todos los anticuarios, los coleccionistas, como hacer una gran familia. Mi papá llegaba, acomodaba sillas, porque después de ahí vienen las primeras subastas que se hacen en Guadalajara, nacen ahí en AXAC, con el martillero Rodolfo Santana, pero yo recuerdo a mi mamá haciendo canapés, mi papá barriendo, acomodando sillas para la subasta, y además investigando toda la obra que entraba a la subasta. Mi papá lo mismo, hacía todo el guión para los para catalogar la obra. Y sí era un ambiente, también me tocó, yo estaba chica, pero era un ambiente familiar, todos los anticuarios y los coleccionistas unidos, juntos, intercambiando. Había unas reuniones donde, bueno, salía ahora sí que humo, porque realmente se hablaba de unos temas interesantísimos, y todo eso nos tocó pues estar ahí, ¿verdad?, a nosotros. Entonces, bueno, esta asociación de AXAC después termina, pero fue algo muy importante que hizo que, como comenta Juan, el Trocadero viene de ahí. ¿Por qué? Porque están todos los anticuarios unidos y no cada quien jalando por su lado, ¿no? Sino todos en una comunidad. Fíjate que quiero hacer una interrupción, regresar un poquito al Museo Regional. Cuando Villa lo invita como curador es para nuestro auditorio, es el título que recibe el responsable o de montar una exposición o de organizar, clasificar, cuidar, estudiar toda un área. Javier monta, yo creo que en el Museo Regional, una de las glorias del Museo Regional, actualmente pues en poder de la Federación malamente, es la colección de pintura. La Pinacoteca del Museo Regional me parece a mí que es quizá la obra más importante y más valiosa de todo nuestro Museo Regional. Por ahí escuché el otro día al doctor José María Muriá, quien fue gran amigo de Javier Torres, que traía la propuesta que a mí me parece muy interesante de convertir el Museo Regional en una pinacoteca regional. La cantidad de obra que encontró Javier en bodega, que tiene su origen precisamente en los conventos desaparecidos. Javier la organiza, Javier la clasifica y hace que sean las salas del Museo Regional en la parte de pintura, quizá, te repito, el mejor patrimonio que puede encontrarse dentro de este museo, que está pues dividido en muchas diferentes áreas: el área histórica bastante pobre, el área arqueológica buena, que esa hizo nuestro amigo Toshonduve, el área paleontológica buena, ya ves que yo soy muy criticón, pero sobre todo el área pictórica, ese es de primer nivel. Y luego de ahí Javier pasa, como decías tú hace un momento, en el servicio público, y esto es un tema muy muy importante, cuando Juan López lo invita a encargarse de todo el área que va a convertirse en el corazón del Instituto Cultural Cabañas,
en el recién salido Hospicio Cabañas, que va a ser el área de las exposiciones y de las colecciones, y en la que ya su hija, la señora Marinés, aquí con nosotros, tuvo ya parte más directa y más activa. Y precisamente es ese libro, es la historia de cómo nace el Instituto Cultural Cabañas dentro del Hospicio Cabañas, y todas las vicisitudes que tuvieron que vivirse dentro de ese. Es un libro maravilloso, es una crónica que te la echas, empiezas a leerla, ya no la dejas, Yolanda. Sí. Te la echas de un tirón. Sin duda. Y además es un libro muy raro, totalmente fuera de circulación ya desde hace muchos años. Por eso creo que es una oportunidad el tener un ejemplar de esta naturaleza. Ya lo creo que sí, Marinés. ¿Nos puede platicar su hija? Marinés, cuéntanos un poco de este anecdotario. Bueno, cuando mi papá está en el Museo Regional, ahí dura 10 años más o menos, y de ahí es cuando viene al Cabañas en el 80, como todos sabemos, salen los niños del hospicio, les hacen un edificio más adecuado, porque pues este es un edificio ya muy frío, ya pues un poco viejo para ellos, ¿verdad? Entonces les hacen el edificio y se desocupa el edificio del Hospicio Cabañas y se convierte en Instituto Cultural Cabañas. Tarda 3 años en la recuperación, restauración y en la adecuación de todas las áreas para convertirlo de hospicio a museo o con áreas museográficas, y en el 83 se inaugura. Y bueno, pues sí, mi papá ahí tuvo una participación fundamental para todo lo que ha venido siendo ya la historia del Instituto Cultural Cabañas. Es un instituto que, bueno, está ahorita ya en estos tiempos a nivel mundial, pues compite con cualquier museo, sí, por las condiciones que guardan las salas museográficas, condiciones de temperatura y humedad relativa, en fin, todo lo que se necesita para albergar grandes exposiciones. Pero, bueno, la función de mi papá ahí era, pues, ¿qué te puedo decir? Soñar y soñar y soñar y poder realizar esos sueños, porque Juan López, aunque no se metía mucho en esta área, le daba carta abierta, y a Juan López le daba carta abierta el gobernador Enrique Álvarez del Castillo. Entonces, realmente se conjugaron 3 elementos importantísimos, porque a la hora que uno falla es cuando las cosas nada más no salen. Pero viendo esta vía, este canal en el cual se podía desarrollar cualquier idea, entonces mi papá con aquel entusiasmo, impulso, con aquella cultura, aquel conocimiento tan profundo de todas las artes en México y a nivel mundial, pues empezó a planear exposiciones muy, muy importantes, que obviamente eran costosas, pero sin embargo, como te comento, contaba con toda la vía perfecta para que se realizara. Marinés, ahí me llama la atención porque este anecdotario está planteado en primera persona. Él narra sus aventuras. La parte cuando llega Fidel Castro en la cumbre famosa, y aquí la narra don Javier, eso me parece muy interesante. Sí, hay unas fotografías de la cumbre. ¿Sabes qué lo hace interesante? Que él personalmente, en primera persona, atendía a la señora Chamorro y a Fidel Castro por encargo presidencial, y él lo acompaña en aquel famoso recorrido a pie que iba desde el Cabañas hasta el Teatro del Degollado. Le llamaban Degollado. El Paseo de la Angustia. El Paseo de la Angustia, como le llama él va hombro con hombro con Fidel Castro. Así es, a mí me parece interesantísimo esa parte. Cuando nos platica cómo va armando aquella famosísima exposición que hizo sobre la plástica jalisciense, 3,000 años. Y luego, sobre todo la cultura mexicana, las exposiciones que montó verdaderamente maravillosas. Y yo le dejo la palabra a ustedes dos porque a mí me parece muy interesante que después de Javier haber sido el motor o uno de los 2 motores, como decía la señora Marinés, del Instituto Cultural Cabañas, que lo llevó a convertirse en Patrimonio de la Humanidad, ella también fue posteriormente directora de ese mismo instituto. Y no quiero que se me acabe el tiempo, Yolanda, porque quiero hablar del gran proyecto de Javier, donde vuelca realmente todo su corazón,
que es el Museo de la Ciudad. Bueno, pues para cerrar esta etapa, usted lo va a leer en el libro El ladrón del Cabañas, pero me encanta ir nuevamente, en su momento leí este libro y me encantaba, porque va don Javier marchando hombro con Fidel Castro, y la ciudadanía vitoreando a Fidel Castro, y le dice don Javier, mire, comandante, cómo se le quiere en Guadalajara, y era una locura así hacia Fidel, ¿eh? Sí. Y entonces voltea a Fidel y dice, sí, es que la gente de Guadalajara es extraordinaria. Efectivamente, ahí lo ¿verdad? dice, sí, así lo platica con esas palabras. Así es, así es. Pero bueno, volvamos, María Inés, a ese momento importante donde don Javier Torre Ladrón de Guevara va a participar de la apertura del Museo de la Ciudad. Ahí me tocó estar presente con cámaras y micrófonos durante 3-4 sesiones, y me indica Claudia que vayamos al corte. Después del corte nos vamos al Museo de la Ciudad, que eso es, bueno, ahí se pasea todavía hasta la fecha don Javier Torre Ladrón de Guevara entre los patios. Volvemos en un momento. A las 9 con usted. Regresamos. Antes de llegar a ese capítulo climático, como es el Museo de la Ciudad de don Javier Torre Ladrón de Guevara, tenemos más de 60 llamadas. Bueno, vamos a darles curso rápidamente agradeciéndolas. Zenaida Nuño, muchas gracias. María de Lourdes Díaz de Jardines del Valle. Ruth Limón, muchas gracias. Rita Jiménez también nos llama. Hermelinda Romero de Reynoso. Marcela Robles saluda a todo el equipo, desea feliz inicio de semana. Rosario Hernández, el homenaje a Consuelo Velázquez estuvo excelentemente organizado. Imelda Larios, saludos, muchas gracias. Imelda Esther Torres Rodríguez, felicito el programa. Carlos Liceaga dice, es un gusto escuchar sobre todo a don Javier, haberlo conocido, yo lo conocí, estuve varias veces a saludarlo, tenía conversación agradable y en una ocasión nos enseñó las pinturas que había traído de México, que eran muchas y de importantes firmas, facturas, hoy lo recuerdo y lo añoro, nos dice Carlos Liceaga. Antonio Uribe, felicito el programa, al personaje no lo recordaba, pero a su hija sí, como directora del museo, nos dice, delicia, es una delicia escuchar al doctor Toscano, siempre se aprende algo de él, dice Alicia Bermúdez. Silvia Robles, quiero felicitar el programa y el doctor Juan Toscano, hacen una linda pareja con María Inés, nos dice. Muchas gracias. Nora Patricia Larios, felicito al programa, está de lujo, los invitados, maravillosos invitados. Marilu López, siempre los escucho, pero hoy el programa está de agasajo. Silvia Partida, bueno, felicidades el programa, también Gilberto Aguilar, Carmen García, Carlos Peguero, bueno, hay muchas llamadas más, Ina Manzanares, Jesús Ortiz, ya tiene Tania otras llamadas más, María Briceño, Mari Carmen Mercado, bueno, se nos irían leer los nombres, todos participan de la rifa de los libros, y vámonos al Museo de la Ciudad, creo que no podemos prescindir de este momento tan importante en la vida de don Javier. María Inés. Sí, adelante. Mi papá, uno de sus anhelos era pues que Guadalajara tuviera un museo con la historia, con su historia, ya que en muchas ciudades de México tenían ya su propio Museo de la Ciudad y aquí pues no existía eso. Entonces, bueno, mejor le paso la voz a Juan porque yo no estaba en ese momento aquí en Bueno, lo que Guadalajara. pasa es que en 1989, en 1990, estando de oficial mayor de cultura Ignacio Bonilla, don Javier Torres le propone para que se lo comente a don Gabriel, que era nuestro alcalde, Sí. que se venía encima el 450 aniversario del establecimiento de Guadalajara. Por eso decía yo al principio, ahí lo ves con don Gabriel Covarrubias precisamente, decía yo al principio del programa que hijo de Tigre Pintito. Y mira, Miguel Aldana. Miguel Aldana. También. Su padre había sido uno de los, el que había encontrado la Guadalajara de Tlacotán, él quería conmemorar a la Cuarta Guadalajara, y entonces le propone a don Gabriel, en lugar de después de una mesa de trabajo, en lugar de hacer un monumento como los arcos que corresponden al 400, hacer algo, y don Gabriel estuvo de acuerdo en que se dejara algo más rico, más enriquecedor, diríamos, para la ciudad, y así es como nace el proyecto de don Javier para crear un museo con la historia de la ciudad de Guadalajara. Y ese museo, después de muchas dimes y diretes, terminó con la aprobación de don Gabriel y la propuesta de don Javier, adquiriéndose precisamente lo que quedaba del convento de las monjas capuchinas, ahí por la calle de Independencia y Mariano de la Bárcena, y es como se compra precisamente esa finca.
don Javier en su casa, como era, así como con la sencillez que les estoy platicando, reúne un equipo, un primer equipo, allí, en esa biblioteca que están viendo en la televisión, reúne un equipo de 4 colaboradores, invita al arquitecto Daniel Vázquez, que ya murió, invita al museógrafo, ¿cómo se apellidaba este museógrafo que estuvo originalmente trabajando toda la parte antropológica? Se me va ahorita el nombre. René. Posteriormente me invita a mí para toda el guión museográfico, la parte histórica. Bueno, en fin, hacemos un equipo y pues se hace el museo a lo largo de 2 años. Trae a su hija Marinés, que entonces trabajaba en la restauración de Cacaxtla, para que se ponga a restaurar las piezas con las que se va a integrar ese museo. ¿Te acuerdas? Estamos hablando del año 91. Sí, porque el 92 se inaugura. Y se inaugura el 14 de febrero del 92. Él estuvo terminando los últimos detalles, como era de cuidadoso y de meticuloso. Un día antes. Momentos antes dejaba todo limpio, todo impecable. Pero fue un honor trabajar con él en la creación de ese guión museográfico. Museo de la ciudad. Que lamentablemente en estos momentos se encuentra prácticamente semi modificado, sin un criterio museográfico, sin un criterio de lo que, perdiendo la razón de ser, que era el museo de la historia de la ciudad de Guadalajara. Perdiendo la vocación por la que nació, para la que se hizo. Porque me acuerdo que una de las preguntas que le hacía yo justamente a don Javier cuando lo entrevistaba, le decía a don Javier, me dice, este es el proyecto de mi vida, yo siempre quise un museo y aquí tendría que albergarse toda la historia de Guadalajara. Me parece que no ha cumplido fielmente el edificio con esa vocación. Fíjate que mientras él fue director, lo hizo maravillosamente, y luego debo decirlo así, al margen de que sea la señora Marinés mi esposa, cuando ella asume la dirección por órdenes del alcalde Ramírez Acuña y que fue directora 10 años, yo creo que don Javier se sintió plenamente satisfecho, porque esos 10 años del trabajo de la señora Marinés, vimos el esplendor, su máximo esplendor, la razón de ser de un museo, con unas exposiciones soberbias que montó, con un cuidado, con una atención, con una vida cultural impresionante. Claro, muchas gracias. Ella. Muchas gracias, Fernando Lara, Ernesto García, Trinidad Figueroa, muchas gracias, Berta Yáñez, Claudia Fernández, David Martínez, Irma Manzanares. Bueno, gracias por todas sus llamadas. Platícame tu experiencia justamente en el Museo de la Ciudad, por favor, María Inés. Sí, lo que les quería comentar es que para que se pueda hacer un museo, pues claro, está todo el proyecto y está todo el entusiasmo y el presupuesto, pero ¿y con qué se va a llenar? Mi papá puso el 98% de la obra de su colección particular, y quiero decirles que la casa de ustedes permanecía casi igual, o sea, se hizo un museo y aquello seguía lleno de piso a techo. Pero bueno, creo que esta generosidad, porque bueno, una cosa es querer hacer un museo y otra cosa es, aquí está todo lo que se necesite de mi obra para hacer ese museo. Y duró, pues, más de 18 años, no, 14 años, la obra de mi papá ahí en comodato, formando este museo. ¿Y actualmente dónde está esa obra? ¿Ahí? Actualmente, bueno, el ayuntamiento compró una parte, la familia junto con el INA hicimos todo o sea, salieron algunas piezas, pero la mayoría está ahí en el museo. No sé en dónde está, a lo mejor está en bodega, no sé exactamente en dónde está ahorita. Y bueno, tú estuviste 10 años dirigiéndolo. ¿Qué sientes de haber dirigido una obra de tu padre? Bueno, es una gran satisfacción porque en ese momento pues se requería un perfil idóneo para dirigir el museo, y con la cosa de que, bueno, pues la colección de mi papá estaba ahí, entonces ahora sí que como anillo al dedo caí. Bueno, entonces, vamos a hacer la rifa porque nos quedan unos cuantos minutos. Marinés, vamos a pedirle a la señora Marinés que saque tomar 3 papeletas por 4 papeletas para que nos diga quiénes van a ser los afortunadas y los afortunados que se van a llevar precisamente este libro. Mire usted, rápidamente. Gracias, María Inés. Va, Mari Carmen Mercado, María de Lourdes Díaz, Antonio Uribe,
y Hermelinda Romero de Reynoso. Aquí hay 4 libros que usted se puede llevar. Aquí los tenemos ya apartado, Ángeles, para que usted pueda disfrutar de Un ladrón en el Cabañas. Todo este anecdotario de don Javier Torres, ladrón de Guevara, escrito así en primera persona y con estos aspectos que hemos comentado aquí. Lo va a disfrutar muchísimo. Qué bueno, y muchas gracias. Oye, María. Les quería comentar rápidamente que en esos 10 años que dirigí el museo, bueno, hablando de la generosidad de mi papá, en esos 10 años no dejó de haber personas que iban a platicarme sin conocerlas yo, que mi papá había sido el hombre más generoso, que les había ayudado económicamente, que tenían siempre el consejo de él, que, bueno, 10 años en los que no dejé de recibir personas, monjitas. Después vimos que ayudaba a una asociación de niños con síndrome de Down. Todos los conventos de Guadalajara recibían apoyo de él y además, bueno, el consejo y la generosidad al compartir todos sus conocimientos. Sí, con esa sencillez, yo lo subrayo porque parecería muy sencillo también, valga la redundancia, pero encontrar un hombre con esta riqueza personal, dispuesto a compartirla, no a guardar el tesoro, sino decir, aquí está, tomen todos aquellos que necesiten, es algo excepcional. Y se quedó en el tintero el museo que estaba planeando de artes decorativas, sí, el museo de arte religioso que le estaba haciendo a la diócesis de León. Y bueno, antes de que se nos vayan los segundos que nos quedan, por ahí recibiste una felicitación que decía que hacíamos una muy bonita pareja. Para esa persona que nos hizo el favor de llamarnos y decir ese detalle que le agradecemos muchísimo, yo se lo agradezco muchísimo, para ella le dejo mi libro. Mi muy libro bien. personal es para esa ahora persona. Buscas en las llamadas. Buscamos la llamada. La persona que se refirió a nosotros. Y como bueno, una bonita realmente pareja. hacen una bonita pareja, María Inés y Juan. Además son enormes personas, una gran calidad humana y eso es muy importante, ¿no? Yo le agradezco muchísimo a Yolanda que nos ha dado la oportunidad de hablar de un personaje que no se puede olvidar porque es parte ya integral de la cultura de Guadalajara. Así es. Y amigos nuestros, recuerden que hoy inicia este festival, este encuentro de mariachi tradicional. Hoy será el espectáculo de rebozos, la conferencia sobre los rebozos en la Casa de la Cultura, para que usted esté pendiente, para que pueda asistir. Hoy será este inicio con una serie de actividades. Usted puede ver en la página de Cultura y por parte del licenciado Bonilla, director de Culturas Populares de la Secretaría de Cultura, queda ahí la invitación con una serie de actividades interesantísima. Amigos, es todo por hoy. Gracias por habernos acompañado. En nombre del equipo de las 9 con usted, le espero mañana en punto de las 9 y lo mejor de todo con usted. Hasta entonces, una muy buena semana para todos. Por tu compañía hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.